En 2006, pasé una tranquila noche a solas en la granja de mi familia. Mis padres estaban fuera el fin de semana, y pensé que sería una buena oportunidad para relajarme y conseguir un poco de paz. La granja estaba aislada, rodeada de campos y un espeso bosque. Era una casa vieja y chirriante, pero era mi hogar. Llegué a última hora de la tarde. El sol se estaba poniendo y proyectaba largas sombras sobre los campos. Aparqué el coche y respiré profundamente el aire fresco del campo. Entré con las maletas y cerré la puerta. Me invadió una sensación de calma. Preparé una cena sencilla y comí en la mesa de la cocina, contemplando el oscuro paisaje. El cielo se tiñó de un morado intenso y pronto se hizo la oscuridad total. Encendí algunas luces y me instalé en el salón con un libro. Mientras leía, empecé a oír ruidos extraños. Al principio, pensé que era solo la vieja casa asentándose. El viento soplaba fuera, haciendo que los árboles crujieran y las contraventanas se movieran. Pero entonces oí un sonido distinto, como pasos crujiendo en la grava. Me quedé helada, con el corazón latiéndome con fuerza. Intenté convencerme de que se trataba de un animal o de mi imaginación. Me obligué a seguir leyendo, pero no podía deshacerme de la sensación de inquietud. Los pasos parecían dar vueltas alrededor de la casa, parando y volviendo a empezar. Dejé el libro y escuché con atención. Ahí estaba de nuevo, el sonido de alguien caminando fuera. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando a través de las cortinas. No veía nada en la oscuridad. Me dije que no era nada y decidí comprobar la puerta trasera, por si acaso. Cuando entré en el pasillo, noté algo extraño. Había huellas de barro en el suelo, que iban de la puerta trasera al salón. El corazón me dio un vuelco. Alguien había entrado en la casa. Rápidamente comprobé la puerta y vi que estaba cerrada. ¿Cómo habían entrado? Sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Tenía que mantener la calma y pensar. Recordé que teníamos cámaras de seguridad alrededor de la casa. Me apresuré a ir al estudio, donde estaba el monitor de seguridad. Me temblaban las manos al encenderlo. La pantalla parpadeó y mostró varios ángulos de la granja. Escudriñé las imágenes, pasando los ojos de una cámara a otra. Al principio todo parecía normal, solo los campos vacíos y el bosque oscuro. Pero entonces, en una de las cámaras, vi algo que me heló la sangre. Había una figura enmascarada junto a la linde del bosque, vigilando la casa. Jadeé y me tapé la boca con la mano. La figura estaba quieta, como una estatua, mirando fijamente. Cambié de cámara. La misma figura estaba ahora más cerca, avanzando hacia la casa. Sentí una oleada de pánico. Cogí mi teléfono e intenté pedir ayuda, pero no había señal. La granja estaba demasiado aislada. Estaba sola. Tenía que encontrar la manera de protegerme. No podía sentarme a esperar a que entrara el intruso. Necesitaba un plan. Cerré todas las puertas y ventanas, asegurándome de que todo estaba bien sujeto. Encontré una linterna de metal pesado y la sujeté con fuerza, sintiéndome un poco más segura. Volví al salón y apagué las luces, con la esperanza de dificultar la visión del intruso. Me agazapé detrás del sofá, asomándome de vez en cuando para ver si divisaba a la figura enmascarada. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido de mi respiración. Los minutos parecían horas. Seguí comprobando el monitor de seguridad, viendo cómo la figura se acercaba cada vez más. Finalmente, la figura llegó a la puerta trasera. Contuve la respiración, rezando para que no pudieran entrar. Para mi horror, el picaporte giró y la puerta se abrió con un chirrido. Estaba seguro de haberla cerrado con llave. ¿Cómo habían conseguido abrirla? La figura entró, moviéndose silenciosamente por la casa. Pude verlos en el monitor, dirigiéndose al salón. Tenía que actuar rápido. Recordé que había una salida trasera en el sótano. Si conseguía llegar hasta ella,
Podría escapar y pedir ayuda a los vecinos. Me moví en silencio, agachado. Llegué a la puerta del sótano y la abrí lentamente, rezando para que no hiciera ruido. Me deslicé dentro y cerré la puerta tras de mí. El sótano estaba oscuro y frío. Busqué a tientas el interruptor de la luz, pero decidí no hacerlo. La oscuridad era ahora mi aliada. Me dirigí a la salida trasera, tanteando las paredes. De repente, oí pasos en las escaleras del sótano. El intruso me seguía. Aceleré el paso, intentando permanecer en silencio. Llegué a la salida y giré lentamente el picaporte. Estaba cerrada por fuera. Mi corazón se hundió. Estaba atrapado. Oía los pasos cada vez más cerca. Tenía que encontrar un escondite. Vi un viejo armario en un rincón y rápidamente me metí dentro, cerrando la puerta tras de mí. Intenté controlar la respiración, atenta a cualquier sonido. La puerta del sótano crujió al abrirse y los pasos entraron en la habitación. Podía oír al intruso moviéndose, buscándome. Contuve la respiración, esperando que no me encontraran. Pasaron minutos, pero me pareció una eternidad. Los pasos se acercaron y se detuvieron justo delante del armario. Pude ver la sombra de la figura a través de la rendija de la puerta. Justo cuando pensaba que estaba perdido, oí un fuerte golpe en el piso de arriba. La figura se quedó inmóvil, se dio la vuelta y corrió escaleras arriba. Esperé, escuchando mientras los pasos se desvanecían. Permanecí oculta durante lo que me parecieron horas, pero probablemente solo fueron unos minutos. Cuando estuve segura de que el intruso se había ido, salí con cuidado del armario y volví a subir las escaleras. La casa volvía a estar en silencio, pero no podía quitarme la sensación de estar siendo observada. Encontré mi teléfono y vi que había vuelto la señal. Llamé rápidamente a la policía y les conté todo. Llegaron poco después y registraron la casa y los alrededores, pero el intruso hacía tiempo que se había ido. La policía me dijo que había tenido suerte de salir ileso. Me aconsejaron que pasara la noche en otro sitio y acepté. Cogí mis cosas y salí de la granja sin mirar atrás. Aquella noche lo cambió todo. Nunca volví a sentirme segura en la granja. El recuerdo de la figura enmascarada observándome aún atormenta mis sueños. Aprendí a estar siempre alerta y a confiar en mis instintos. Fue una lección que nunca olvidaré. Tras meses de duro trabajo, por fin me tomé unas vacaciones. Mi trabajo como diseñadora gráfica me mantenía ocupada y rara vez me tomaba tiempo libre. Decidí pasar mis vacaciones en un pequeño y pintoresco pueblo alejado de la ciudad. Alquilé un Airbnb para disfrutar de la tranquilidad y la belleza del campo. El pueblo era encantador, con calles empedradas, casas antiguas y gente amable. El Airbnb era una casita acogedora a las afueras del pueblo, rodeada de árboles y un pequeño jardín. Parecía perfecta para un retiro tranquilo. Cuando llegué, me sorprendió ver que faltaban las llaves de la casa. Busqué en mi bolso, pensando que las había extraviado, pero no estaban por ninguna parte. Llamé al anfitrión, un hombre llamado señor Green, que me aseguró que había una llave de repuesto escondida bajo el felpudo. Encontré la llave y entré. La casa era pintoresca, con suelos de madera, una chimenea de piedra y muebles antiguos. Era cálida y acogedora. Desempaqué mis cosas y me instalé, deseando pasar una semana relajada lejos del trabajo. Al caer la noche, me preparé para acostarme. El pueblo estaba tan tranquilo que parecía que el mundo se había detenido. Me estaba quedando dormida cuando oí un ruido débil. Parecía que alguien intentaba abrir la puerta principal. Se me aceleró el corazón mientras escuchaba atentamente. El ruido continuó durante unos minutos y luego cesó. Me levanté de la cama y me acerqué de puntillas a la puerta, pero cuando la abrí no había nadie. Comprobé la cerradura y me aseguré de que estaba bien cerrada. Luego volví a la cama, tratando de convencerme de que solo eran imaginaciones mías.
El resto de la noche transcurrió tranquila, pero dormí de un tirón. A la mañana siguiente, salí a tomar el aire y me di cuenta de que no estaba la llave de repuesto. El pánico se apoderó de mí mientras buscaba alrededor del felpudo. La llave había desaparecido. Volví a llamar al señor Green, pero no contestó. Decidí explorar el pueblo e intentar olvidar el extraño incidente. El día transcurrió tranquilo. Visité la panadería local, paseé junto al río y charlé con algunos aldeanos. Todo el mundo era amable y acogedor. Cuando regresé al Airbnb, me sentía más a gusto. Esa noche, mientras leía un libro junto a la chimenea, noté algo extraño. Había una pequeña nota arrugada sobre la mesita, que antes no estaba allí. La cogí y leí el mensaje: "Te estoy observando". Me temblaron las manos y miré alrededor de la habitación, sintiendo un escalofrío que me recorría la espalda. Registré la casa, pero no encontré nada extraño. Intenté creer que se trataba de una broma, pero la inquietud me corroía. Cerré todas las puertas y ventanas con la esperanza de que lo que fuera se quedara fuera. La noche fue larga y llena de ruidos extraños. Oí leves susurros, pasos y el sonido ocasional de alguien intentando abrir la puerta. Cada vez que lo comprobaba, no encontraba nada. Por la mañana, los nervios estaban a flor de piel. Cuando me desperté, encontré otra nota, esta vez en la encimera de la cocina. "No puedes esconderte". Sentí un creciente temor. A medida que avanzaba por la casa, observé extraños símbolos dibujados con tinta roja en las paredes y los muebles. Parecían marcas de algún tipo de ritual, y se me revolvió el estómago. Intenté llamar de nuevo al señor Green, pero seguía sin contestar. Pensé en marcharme, pero el coche no arrancaba y el teléfono no tenía cobertura. Me sentía atrapada y aislada. Mi ansiedad aumentó a medida que avanzaba el día. Esa noche, los sonidos volvieron, más fuertes y frecuentes. Oía a alguien que se movía por la casa, susurrando y riendo en voz baja. Me escondí en mi habitación, agarrando un cuchillo de cocina, e intenté mantenerme despierta. Sentía que estaba perdiendo la cabeza. De madrugada, oí un ruido en el desván. Había olvidado que la casa tenía desván. Con manos temblorosas, subí las estrechas escaleras y empujé la chirriante puerta. El desván estaba oscuro y lleno de muebles viejos y cajas. En un rincón vi una pequeña luz parpadeante. Me acerqué y vi un ordenador portátil con la pantalla encendida. Mostraba imágenes en directo de cámaras ocultas colocadas por toda la casa. Me vi a mí mismo en la pantalla, sentado en el ático, y una figura de pie detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie. Sentí un sudor frío en la frente al darme cuenta de que el anfitrión, el señor Green, me había estado observando todo el tiempo. Las cámaras mostraban imágenes de él colándose en la casa, colocando las notas y dibujando los símbolos. Cogí rápidamente el portátil y salí corriendo del ático. Me encerré en mi habitación y llamé a la policía. Esta vez conseguí tener cobertura. Le expliqué todo a la operadora, con la voz temblorosa por el miedo. La policía llegó al cabo de una hora. Registraron la casa y encontraron más cámaras ocultas e inquietantes imágenes del señor Green planeando algo siniestro. Lo detuvieron y me llevaron a un lugar seguro. Nunca volví a ese pueblo. Los recuerdos de aquellas vacaciones aún me persiguen. La experiencia dejó una cicatriz en mi mente, recordándome que a veces los lugares más pintorescos esconden los secretos más oscuros. Hace unos años, mis amigos y yo decidimos ir de acampada a un bosque remoto. Nos hacía ilusión volver a conectar y disfrutar de la naturaleza. Era principios de verano y el tiempo era perfecto para un fin de semana lejos de la ciudad. Nuestro grupo estaba formado por Jaque, Lisa, Tom y yo. Éramos amigos desde el instituto, y esta excursión era nuestra forma de ponernos al día después de unos meses ajetreados de trabajo y vida. Recogimos nuestros bártulos y nos dirigimos al bosque un viernes por la tarde.
El viaje fue largo, pero el paisaje era precioso. A medida que nos adentrábamos en el bosque, los árboles se hacían más altos y la luz del sol se filtraba a través de las hojas en un suave resplandor verde. Por fin llegamos a nuestro campamento, un pequeño claro cerca de un tranquilo arroyo. Montamos las tiendas y encendimos una hoguera. El aire se llenó de olor a pino y a tierra fresca. Aquella primera noche nos sentamos alrededor de la hoguera a contar historias y asar malvaviscos. Las llamas parpadeaban y bailaban, proyectando largas sombras entre los árboles. Nos reímos y recordamos viejos tiempos. Todo parecía perfecto, casi mágico. Después de un rato, decidimos irnos a la cama, cansados por el largo día y con ganas de explorar el bosque al día siguiente. A la mañana siguiente, me desperté temprano. El sol acababa de salir, proyectando una luz dorada sobre el camping. Me di cuenta de que la tienda de Jaque estaba vacía. Al principio, pensé que podría haber ido a dar un paseo o al arroyo a por agua. Pero a medida que pasaba el tiempo y no regresaba, empezamos a preocuparnos. ¿Dónde podría estar Jaque?, preguntó Lisa, con la voz teñida de preocupación. Tom sugirió que nos separáramos para buscarlo. Aceptamos y partimos en distintas direcciones, gritando su nombre. Me dirigí hacia el arroyo, donde solíamos pasar tiempo en el pasado. El bosque estaba tranquilo, salvo por el sonido de los pájaros y el susurro de las hojas. Al acercarme al arroyo, vi algo extraño. La mochila de Jaque estaba tirada en el suelo, pero no había rastro de él. Volví a llamarle, pero no respondía. Recogí la mochila y regresé al campamento. Lisa y Tom ya estaban allí, con cara de preocupación. ¿Habéis encontrado algo?, preguntó Tom. Les enseñé la mochila. Encontré esto junto al arroyo, pero no hay rastro de Jaque. Decidimos buscar más a fondo en el bosque. Marcamos nuestro campamento con cintas luminosas y nos adentramos en el bosque. Mientras caminábamos, notamos algo extraño. El bosque parecía diferente, casi vivo. Los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor y el aire se volvía denso y pesado. Encontramos otro claro, más pequeño que nuestro campamento. En el centro había un círculo de piedras, y dentro del círculo el suelo estaba desnudo, como si nunca hubiera crecido nada allí. Nos pareció espeluznante, pero no tuvimos tiempo de reflexionar. Seguimos buscando a Jaque. Cuando se puso el sol, aún no lo habíamos encontrado. Volvimos a nuestro campamento, exhaustos y asustados. Esa noche empezaron a ocurrir cosas extrañas. Empezaron a desaparecer objetos personales. La linterna de Lisa, la chaqueta de Tom e incluso parte de nuestra comida habían desaparecido. Oímos sonidos espeluznantes, susurros en el viento y pasos que parecían venir de ninguna parte. A medida que avanzaba la noche, vimos a Jaque a lo lejos. Tenía un aspecto diferente, casi fantasmal. Aparecía un momento y luego desaparecía en la oscuridad. Intentamos seguirle, pero siempre se escabullía. A la mañana siguiente, estábamos aún más decididos a averiguar qué ocurría. Recordábamos haber oído una vieja leyenda sobre este bosque, historias de gente que desaparecía sin dejar rastro. Según la leyenda, el bosque estaba encantado por espíritus que atraían a la gente y la atrapaban para siempre. Decidimos averiguar más. Buscamos cualquier pista que pudiera explicar los extraños sucesos. Encontramos grabados antiguos en los árboles, símbolos que no entendíamos. También encontramos un camino oculto que parecía adentrarse más en el bosque, un camino que parecía antiguo y prohibido. A medida que avanzábamos por el sendero, el bosque se volvía más oscuro y frío. Nos invadió una abrumadora sensación de temor, pero seguimos adelante. El camino nos condujo hasta un gran árbol centenario. Sus raíces estaban nudosas y retorcidas, y sus ramas se extendían como brazos esqueléticos. Delante del árbol había una pequeña cabaña de madera, medio oculta por la maleza. Nos acercamos con cautela. La puerta crujió al abrirse y dentro encontramos signos de actividad reciente.
Había latas de comida vacías, una cama improvisada y más de esos extraños símbolos grabados en las paredes. De repente, oímos un ruido detrás de nosotros. Nos giramos para ver a Jaque allí de pie, pero ya no era el mismo. Sus ojos estaban vacíos, y se movía rígidamente como una marioneta con hilos. «Jaque, ¿eres tú?», preguntó Lisa, con voz temblorosa. Él no respondió. En lugar de eso, empezó a caminar hacia nosotros, con movimientos espasmódicos y antinaturales. Retrocedimos, con el miedo atenazando nuestros corazones. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que el bosque se lo había llevado y ya no era nuestro amigo. Corrimos de vuelta al campamento, con la mente acelerada. Teníamos que salir del bosque antes de que nos cogiera a nosotros también. Cogimos nuestras pertenencias y empezamos a recoger. Pero cuando estábamos a punto de irnos, volvimos a oír los susurros, esta vez más cerca. No miramos atrás. Corrimos por el bosque, siguiendo las cintas que habíamos atado a los árboles. El bosque parecía luchar contra nosotros, las ramas enganchaban nuestra ropa y las raíces hacían tropezar nuestros pasos. Pero no nos detuvimos. Podíamos sentir la presencia del bosque acercándose a nosotros. Finalmente, atravesamos la línea de árboles y llegamos a nuestro coche. Subimos y Tom arrancó el motor. Mientras nos alejábamos, vimos a Jaque de pie en la linde del bosque, observándonos con esos ojos vacíos. No nos detuvimos hasta que estuvimos a kilómetros de distancia, de vuelta a la seguridad de la ciudad. Nunca volvimos a hablar de aquel viaje. El bosque nos había arrebatado algo que nunca podríamos recuperar. Habíamos ido allí para reconectar y disfrutar de la naturaleza, pero nos fuimos cambiados para siempre, atormentados por el recuerdo de lo que habíamos perdido. Trabajar hasta tarde en la oficina era algo a lo que me había acostumbrado. Mi jefe, el señor Hargrove, siempre apreciaba mi dedicación. Teníamos una buena relación. Me confiaba tareas importantes y a menudo decía que yo era como la columna vertebral de la empresa. Mis compañeros también eran agradables, pero tenían sus propias vidas a las que volver después del trabajo. Yo, en cambio, encontraba consuelo en el silencio y el vacío de la oficina. Aquella noche volví a ser el último del edificio. La oficina estaba en la 10ª planta de un edificio alto del centro. La vista de las luces de la ciudad desde los grandes ventanales era hermosa, pero solitaria. Sentada en mi escritorio, tecleando, el único sonido era el zumbido del aire acondicionado y el chasquido de mi teclado. Las tenues luces proyectaban sombras alargadas que daban a la oficina un aspecto casi inquietante. Tenía mucho trabajo que terminar, informes que completar y correos electrónicos que enviar. La pila de archivos sobre mi mesa parecía no tener fin. A medida que el reloj se acercaba a medianoche, sentí una extraña inquietud. La oficina, normalmente un lugar de rutina y previsibilidad, parecía diferente aquella noche. El silencio era pesado, casi sofocante. De repente, oí un ruido. Era débil, como un golpe suave, pero en la quietud de la noche era inconfundible. El corazón me dio un vuelco. Miré a mi alrededor, esperando ver algo o a alguien, pero no había nada. Me dije que probablemente se trataba del asentamiento del edificio o del viento. Volví a mi trabajo, pero el malestar persistía. Unos minutos después, volví a oír el ruido, esta vez más fuerte. Parecían pasos, lentos y deliberados, procedentes del pasillo. Se me aceleró el pulso. ¿Quién podía ser a estas horas? Todo el mundo se había marchado hacía horas. Me levanté de la mesa y me dirigí hacia la puerta. El pasillo estaba oscuro, las luces de los sensores de movimiento solo se encendían cuando detectaban movimiento. Me asomé al pasillo y no vi nada. Las luces seguían apagadas, lo que confirmaba que no había nadie. Suspiré, aliviada pero aún recelosa. Volví a mi escritorio, pero entonces lo vi. Una sombra moviéndose por el otro extremo del despacho. Se me heló la sangre. Había alguien allí.
Me agaché rápidamente detrás de mi escritorio, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Volví a oír los pasos, lentos y metódicos, acercándose. Cogí el teléfono y llamé al 911, susurrando mi situación a la operadora. Me aseguraron que la ayuda estaba en camino, pero que la policía tardaría unos minutos en llegar. Los minutos parecían horas cuando te escondes de un intruso. Permanecí agazapada detrás de mi escritorio, sin apenas atreverme a respirar. Los pasos se acercaban. Podía ver la sombra moviéndose por las paredes, acercándose. Tenía que permanecer escondida, tenía que permanecer callada. La oficina, normalmente un lugar seguro, parecía una trampa. La sombra se detuvo justo delante de mi mesa. Pude ver un par de zapatos, gastados y sucios, a escasos centímetros de mí. Me temblaban las manos y se me aceleraba el corazón. Rezaba para que el intruso no me encontrara. De repente, se oyó un fuerte estruendo. El intruso había derribado una silla, maldiciendo en voz baja. Parecía frustrado y enfadado. Empezó a moverse por el despacho, abriendo cajones, buscando algo. Yo permanecí escondida, agarrada al teléfono, esperando a la policía. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, oí el sonido de las sirenas. El intruso también lo oyó. Empezó a asustarse y sus movimientos se volvieron frenéticos. Corrió hacia la puerta, pero era demasiado tarde. La policía ya estaba en el edificio. Permanecí escondido hasta que oí las voces de los agentes que ordenaban al intruso que se detuviera. Me levanté lentamente, con las piernas temblorosas, y vi cómo la policía esposaba al hombre. Tenía un aspecto desaliñado y los ojos desorbitados. Se lo llevaron y por fin sentí alivio. Uno de los agentes se acercó a mí y me preguntó si estaba bien. Asentí con la cabeza, aún en estado de shock, y les expliqué lo que había ocurrido. Me dijeron que el intruso era un delincuente buscado y fugado desde hacía semanas. Había entrado en el edificio buscando un lugar donde esconderse. La oficina era un desastre, pero yo estaba a salvo. La policía me aseguró que se quedaría hasta que todo estuviera seguro. Les di las gracias, sintiendo una mezcla de gratitud y miedo persistente. La oficina tranquila y vacía en la que antes encontraba consuelo se había convertido en un lugar de terror. Mientras recogía mis cosas para marcharme, no podía evitar pensar en lo cerca que había estado del peligro. La oficina, con sus grandes ventanales y sus hermosas vistas, ya no me parecía un refugio. Sabía que ya no me quedaría hasta tarde, no después de lo que había pasado. La relación que tenía con mi trabajo había cambiado aquella noche. La dedicación y la rutina que una vez definieron mis tardes fueron sustituidas por una necesidad de seguridad y precaución. Cuando salí al aire fresco de la noche, respiré hondo, agradecida de estar viva y decidida a no volver a bajar la guardia. Hacía unas semanas que me había mudado a mi nuevo apartamento. Era un edificio alto de la ciudad, moderno y elegante, con una gran vista del horizonte. Me llamo Mark y vivo solo desde que acabé la universidad. Era la primera vez que tenía mi propia casa y estaba deseando disfrutar de la independencia. Después de un largo día de trabajo, volví a mi apartamento agotada. Pensaba relajarme, ver una película y descansar. El apartamento estaba en la planta 15 y la vista de las luces de la ciudad por la noche siempre era relajante. Guardé mis cosas, me puse ropa cómoda y me acomodé en el sofá con un bol de palomitas. Al empezar la película, oí un leve golpeteo. Al principio, pensé que formaba parte de la película, pero persistía incluso durante las escenas tranquilas. Puse la película en pausa y escuché atentamente. Los golpes provenían de la puerta principal. Me sentí un poco inquieto, pero me dije que probablemente se trataba de un vecino o de alguien que se había equivocado de puerta. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. No había nadie. Me encogí de hombros, pensando que debía de tratarse de una broma, o tal vez alguien ya se había marchado.
Volví al sofá y continué viendo la película. Unos minutos más tarde, los golpes volvieron a sonar. Esta vez eran más fuertes y persistentes. Sentí un escalofrío de miedo. Volví a la puerta y volví a mirar por la mirilla. Seguía sin haber nadie. Me quedé allí un momento, con la mente llena de posibilidades. ¿Sería una broma o alguien quería asustarme? Decidí ignorarlo y volví al sofá, pero los golpes no cesaron. Al contrario, parecía moverse por el apartamento. Primero, en la puerta principal. Luego sonó como si viniera de las paredes, y después del techo. Era como si alguien estuviera dentro del apartamento, moviéndose y golpeando diferentes superficies. Sentí que el corazón me latía con fuerza en el pecho. Sabía que tenía que averiguar la causa del ruido. Cogí una linterna del cajón de la cocina y decidí revisar el apartamento a fondo. Empecé por el dormitorio, iluminando con la linterna todos los rincones y armarios. Nada. Me dirigí al cuarto de baño, comprobando detrás de la cortina de la ducha y debajo del lavabo. Seguía sin haber nada. Mientras estaba en el pasillo, recordé algo que el casero había mencionado durante la visita. Había un antiguo almacén en el sótano que comunicaba con el apartamento a través de un túnel de mantenimiento olvidado. Me había dicho que estaba cerrado y que apenas se utilizaba, pero recordarlo me produjo un escalofrío de inquietud. Decidí comprobar el sótano. Si había alguna forma de que alguien entrara en el apartamento, tenía que ser a través de ese túnel. Cogí las llaves y me dirigí al ascensor. El trayecto hasta el sótano se me hizo eterno. El aire se volvía más frío y opresivo a medida que el ascensor descendía. Cuando se abrieron las puertas, entré en un sótano poco iluminado. El almacén estaba al final del sótano, en un pasillo largo y estrecho. Caminé despacio, con el haz de luz de la linterna atravesando la oscuridad. Las paredes estaban llenas de tuberías viejas y telarañas, y el aire olía a humedad. Por fin llegué a la puerta del almacén. Era una vieja y pesada puerta de madera con una cerradura oxidada. Probé la manilla y, para mi sorpresa, giró. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un espacio oscuro y desordenado lleno de muebles viejos y cajas. Entré con la linterna. En la esquina más alejada, vi la entrada al túnel de mantenimiento. Era un pasadizo estrecho y oscuro que parecía no tener fin. Sabía que tenía que asegurarme de que era seguro. Caminé hacia el túnel, cada paso resonaba en la silenciosa sala. Al llegar a la entrada, me di cuenta de que la puerta del túnel estaba ligeramente entreabierta. Se me aceleró el corazón al empujarla para abrirla y mostrar la linterna en el interior. El túnel estaba vacío, pero podía sentir una corriente de aire frío procedente del interior. Me adentré en el túnel, con la linterna apenas iluminando la pared. Cuanto más avanzaba, más frío hacía. Oía mi respiración, ruidosa y agitada en aquel espacio reducido. Después de lo que me pareció una eternidad, llegué al final del túnel. Había otra puerta, similar a la del sótano. La abrí de un empujón y me encontré en una pequeña habitación llena de viejos equipos de mantenimiento. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algún signo de intrusión. De repente, volví a oír los golpes, esta vez justo detrás de mí. Me giré, con el haz de mi linterna temblando. No había nadie. Salí de la habitación y cerré la puerta con llave. Volví por el túnel, con los nervios a flor de piel. Cuando por fin salí al sótano, cerré la puerta del almacén y me apresuré a volver al ascensor. De vuelta en mi apartamento, los golpes habían cesado. El silencio era casi más inquietante que el ruido. Volví a comprobar todas las cerraduras y ventanas, asegurándome de que todo estaba bien cerrado. No podía quitarme la sensación de que no estaba sola, pero intenté convencerme de que solo eran imaginaciones mías. Me senté en el sofá, intentando calmar mi acelerado corazón. Las luces de la ciudad parecían lejanas y frías. Sabía que no podría relajarme ni dormir después de lo ocurrido.
La idea de que alguien pudiera acceder a mi apartamento a través del túnel era aterradora. Pasé la noche en vela, alerta a cualquier ruido. Cuando la primera luz del alba se coló por las ventanas, por fin sentí alivio. El día traía una apariencia de seguridad, pero sabía que tenía que hablar con el propietario para asegurar el trastero y el túnel de mantenimiento. La experiencia me dejó conmocionada, pero también me enseñó a ser más precavida. Vivir solo tenía sus ventajas, pero también significaba que tenía que ser responsable de mi seguridad. La ciudad estaba llena de misterios y peligros, y yo acababa de toparme con uno de ellos. Esperaba no tener que volver a enfrentarme a algo así. Siempre he estado muy unido a mi familia, especialmente a mi hermano Sam. Crecimos juntos, jugamos juntos e incluso acabamos trabajando juntos. Sam también es camionero, como yo. Compartimos historias sobre nuestros largos trayectos, las cosas que vemos en la carretera y la gente extraña que conocemos. Pero hay una historia que nunca le he contado. Ocurrió una noche en un tramo solitario de la autopista y todavía me persigue. Sam y yo nos llamamos todas las noches, estemos donde estemos. Es nuestra manera de mantenernos en contacto, aunque estemos a kilómetros de distancia. Esa noche, acababa de colgar el teléfono después de hablar con Sam. Estaba aparcado en un área de descanso, sano y salvo. Yo seguía conduciendo, con la carretera extendiéndose interminablemente ante mí. La noche era oscura y solo mis faros atravesaban la espesa negrura. La autopista estaba vacía, una larga cinta de asfalto sin señales de vida. El zumbido del motor era mi única compañía. El aire de la cabina era fresco, gracias al aire acondicionado, pero podía sentir el frío del exterior. La radio sonaba suavemente, una canción country sobre el amor perdido y los sueños rotos. Miré el reloj del salpicadero. Era poco más de medianoche. Mientras conducía, vi una sombra en el arcén. Al principio pensé que era un ciervo u otro animal, pero al acercarme me di cuenta de que era una persona. Estaba inmóvil, justo fuera del alcance de mis faros. Reduje la velocidad, pensando que podría necesitar ayuda. No es raro ver autoestopistas o conductores varados en estas carreteras solitarias. Me aparté a un lado de la carretera y bajé la ventanilla. «Necesita ayuda», grité, pero no obtuve respuesta. La figura permaneció inmóvil, envuelta en la oscuridad. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, pero traté de quitármelo de encima. Tal vez estuvieran asustados o en estado de shock. Cogí la linterna de la guantera y salí del camión. El aire nocturno era frío y silencioso, y el único sonido era el crujido de la grava bajo mis botas. Apunté la linterna hacia la figura y fue entonces cuando lo vi claramente por primera vez. Era un hombre vestido con ropas andrajosas, el rostro pálido y demacrado. Tenía los ojos muy abiertos y vacíos, clavados en mí. «¿Te encuentras bien?», volví a preguntar, pero no respondió. Se quedó allí, inmóvil. Sentí que una sensación de inquietud crecía en mi interior. Algo no iba bien. Decidí volver a mi camioneta y pedir ayuda. Cuando me giré para volver, oí un crujido detrás de mí. Me giré y el haz de luz de la linterna bailó salvajemente. El hombre había desaparecido. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras escudriñaba la zona con la linterna. No había rastro de él. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Volví rápidamente al camión y cerré las puertas. Me temblaban las manos cuando cogí el teléfono para llamar a Sam. «Hola, ¿qué tal?», respondió Sam, con voz alegre. «Sam, acabo de ver algo raro», dije, intentando mantener la voz firme. Había un hombre a un lado de la carretera, pero ahora ha desaparecido. «Tal vez solo se fue», sugirió Sam. «Ya sabes cómo es la gente. Se asustan y huyen». «Sí, tal vez», estuve de acuerdo, pero no lo creía. Había algo raro en ese hombre. Decidí seguir conduciendo y encontrar el área de descanso más cercana.
Necesitaba salir de la carretera y despejarme. Mientras conducía, no podía evitar la sensación de que me estaban observando. Cada sombra parecía moverse y cada sonido me hacía dar un respingo. La autopista, que antes me resultaba familiar y rutinaria, ahora me parecía amenazadora y extraña. No dejaba de mirar por los retrovisores, casi esperando volver a ver al hombre. Después de lo que me parecieron horas, por fin vi las luces de un área de descanso. Entré y aparqué el camión, agradecido por las luces brillantes y la presencia de otras personas. Decidí pasar allí la noche. Subí a la cabina dormitorio, cerré las puertas y corrí las cortinas. Me quedé tumbado en la oscuridad, intentando calmar mi acelerado corazón. Escuché los sonidos del área de descanso, el zumbido lejano de los motores, los pasos ocasionales, el murmullo de las voces. Era un consuelo, un recordatorio de que no estaba sola. Justo cuando empezaba a relajarme, oí unos suaves golpecitos en la ventana. El corazón se me subió a la garganta. Me quedé quieta, escuchando. El golpeteo continuó, lento y deliberado. Cogí la linterna y la dirigí hacia la ventana. No había nada. Volví a tumbarme, con la linterna en la mano. No dormí mucho esa noche, con la mente acelerada por el miedo y la confusión. A la mañana siguiente, volví a llamar a Sam y se lo conté todo. Me escuchó en silencio, y luego dijo, tal vez fue solo tu imaginación. Las largas horas en la carretera pueden hacer eso. Tal vez, dije, pero sabía que lo que había visto era real. Aún podía ver los ojos vacíos del hombre mirándome fijamente, aún oía el crujido al desaparecer. Nunca volví a verle, pero aquella noche me cambió. La autopista, que antes era un lugar de libertad y aventura, ahora me parecía embrujada y peligrosa. Sam y yo seguimos compartiendo nuestras historias, pero esa me la guardo para mí. Es un recordatorio de que, por muy familiar que parezca el camino, siempre hay algo acechando en las sombras, esperando el momento oportuno para salir a la luz. Kevin y yo llevábamos juntos 5 años. Nuestra relación era sólida y se basaba en la confianza y el amor. A los dos nos encantaban las montañas y a menudo soñábamos con pasar un fin de semana tranquilo en una cabaña apartada. Así que, cuando Kevin encontró una encantadora cabaña de alquiler en las montañas, nos quedamos encantados. Prometía un retiro romántico perfecto, lejos del ajetreo de la vida urbana. El camino hasta la cabaña fue precioso. Las sinuosas carreteras estaban rodeadas de altísimos árboles, cuyas hojas creaban un dosel sobre nosotros. El aire era fresco y limpio, un cambio refrescante del aire contaminado de la ciudad. Al acercarnos a la cabaña, nos recibió un edificio pintoresco y rústico enclavado entre los árboles. Parecía sacada de un cuento de hadas. La cabaña era perfecta, tal como la habíamos imaginado. Tenía un acogedor salón con chimenea, una cocina pequeña pero funcional y un cómodo dormitorio. Sin embargo, lo que más nos llamó la atención fue el amplio y anticuado ático. El casero nos había advertido que no entráramos en el desván, diciendo que era inseguro y estaba lleno de trastos viejos. Pero Kevin y yo éramos curiosos por naturaleza. No pudimos resistirnos a explorar cada rincón de nuestro hogar temporal. Después de deshacer las maletas e instalarnos, decidimos explorar el ático. La entrada era una pequeña y chirriante puerta al final de un estrecho pasillo. La abrimos de un empujón e inmediatamente nos invadió un olor rancio. El desván estaba a oscuras y solo una pequeña ventana dejaba pasar una pizca de luz. Las partículas de polvo flotaban en el aire, creando una atmósfera inquietante. Dentro, encontramos muebles viejos cubiertos de sábanas blancas. Había sillas de madera con intrincadas tallas, una mecedora que crujía al menor roce y un gran armario que parecía cernirse sobre nosotros. Pero lo más intrigante era un espejo antiguo. Era grande, con un marco de oro ornamentado y deslustrado por el paso del tiempo. La superficie del espejo estaba nublada, lo que dificultaba ver nuestros reflejos.
Aquella noche, mientras nos instalábamos en la cama, no podíamos deshacernos de la extraña sensación que nos había producido el desván. El silencio de las montañas era casi ensordecedor, solo roto por el susurro ocasional de las hojas del exterior. Justo cuando estábamos a punto de dormirnos, oímos ruidos apagados procedentes del desván. Parecían pasos, lentos y deliberados. Kevin y yo intercambiamos miradas preocupadas. Decidimos comprobarlo, con la esperanza de que solo fuera nuestra imaginación. Cogimos una linterna y nos dirigimos al desván. Pero cuando abrimos la puerta, la habitación estaba vacía. Los muebles estaban intactos y el espejo permanecía en su sitio, reflejando el haz de nuestra linterna. Volvimos a la cama, tratando de convencernos de que no era nada. Pero los ruidos continuaban y cada vez que comprobábamos, no había nada. A la mañana siguiente, nos despertamos agotados. Nuestro sueño había estado plagado de pesadillas vívidas. En mis sueños, veía reflejos en el espejo que no coincidían con la realidad. Me veía a mí mismo, pero con los ojos hundidos y una sonrisa retorcida. Kevin tuvo sueños similares y ambos sentimos una creciente inquietud. Decididos a llegar al fondo del asunto, empezamos a investigar la historia de la cabaña. Descubrimos que había pertenecido a una familia que desapareció misteriosamente. Los lugareños murmuraban oscuros secretos y extraños sucesos, pero nadie conocía la historia completa. Cuanto más indagábamos, más nos dábamos cuenta de que el espejo podría ser la clave para entender lo que estaba ocurriendo. Esa noche, sentados en el salón, volvimos a oír los pasos. Esta vez eran más fuertes y resonaban por toda la cabaña. Decidimos enfrentarnos a lo que hubiera en el ático. Armados con una linterna y determinación, subimos las escaleras por última vez. Al entrar en el ático, vimos algo que no habíamos notado antes. El espejo brillaba débilmente. Nos acercamos con cautela. Cuando nos pusimos frente al espejo, nuestros reflejos parecían cambiar. Vimos a la familia que una vez había vivido aquí. Una madre, un padre y 2 hijos. Parecían tristes y asustados. Entonces, sus reflejos empezaron a moverse independientemente de nosotros. Extendieron las manos y las apretaron contra el cristal, como si quisieran escapar. De repente, la habitación se enfrió y el aire que nos rodeaba pareció espesarse. Oímos susurros, suaves y lúgubres, que llenaban la habitación. La superficie del espejo ondulaba como el agua y sentimos un tirón como si nos atrajera. Intentamos retroceder, pero nuestros pies estaban clavados en el sitio. Los susurros se hicieron más fuertes y pudimos ver las caras de dolor de la familia. Estaban atrapados y el espejo era su prisión. Desesperados por ayudarles, extendimos la mano y tocamos el cristal. Al instante, una descarga nos recorrió el cuerpo y la habitación giró a nuestro alrededor. Cuando volvimos en sí, estábamos tumbados en el suelo del ático. El espejo estaba hecho añicos, sus pedazos esparcidos a nuestro alrededor. La habitación estaba en silencio y la sensación de opresión había desaparecido. Bajamos las escaleras a trompicones, con la mente en blanco por lo sucedido. Hicimos las maletas y salimos de la cabaña sin atrevernos a mirar atrás. Mientras nos alejábamos, no podíamos quitarnos la sensación de que habíamos escapado por los pelos de algo terrible. El espejo había desaparecido, pero los recuerdos de aquella noche nos perseguirían para siempre. Nunca volvimos a hablar de ello, pero el eco de los pasos y las caras tristes en el espejo permanecieron grabados en nuestras mentes, un recordatorio de los oscuros secretos que guardan algunos lugares. Llevo 3 años trabajando en la gasolinera. Es un lugar pequeño, con solo otra persona en el turno conmigo. Tenemos una buena relación. Mike, mi compañero de trabajo, es como un hermano mayor. Me cuida y compartimos historias para pasar el rato. Nuestra gasolinera está en una carretera tranquila, rodeada de bosques oscuros. La mayoría de las noches son tranquilas, con unos pocos clientes que vienen a repostar o a picar algo. Una noche,
Mike dijo que estaba enfermo, así que tuve que trabajar sola. Era una noche oscura y fría, con el viento aullando entre los árboles. La estación estaba en silencio, el único sonido procedía del zumbido de los fluorescentes. Me sentía incómoda estando sola. La oscuridad exterior parecía más densa de lo habitual y las sombras proyectadas por los árboles bailaban como figuras espeluznantes. Intenté mantenerme ocupada reponiendo las estanterías y limpiando el mostrador. El reloj parecía avanzar más despacio de lo habitual. Hacia medianoche, un coche se acercó al surtidor. El crujido de los neumáticos sobre la grava me hizo dar un respingo. Miré por la ventanilla y vi un viejo sedán destartalado. El conductor no se bajó. Se quedó sentado, mirando la estación. Respiré hondo y salí. El aire frío me mordía la piel. «¿Necesitas ayuda?», grité, tratando de parecer segura. El hombre del coche giró lentamente la cabeza para mirarme. Tenía la cara pálida y demacrada, con ojeras. Asintió lentamente, pero no habló. Me acerqué a la bomba y me di cuenta de que ni siquiera había cogido la boquilla. Estaba allí sentado, mirando fijamente. «¿Necesitas gasolina?», volví a preguntar. Asintió una vez más y abrió la puerta del coche. Cuando salió, vi que llevaba un abrigo sucio y que su ropa parecía vieja y gastada. Se movía lentamente, casi como si estuviera aturdido. Me dio un billete arrugado y murmuró algo que no entendí. Cogí el dinero y puse en marcha el surtidor. El hombre se quedó de pie junto al coche, mirándome sin pestañear. A medida que la gasolina entraba en su depósito, me sentía cada vez más incómodo. Su mirada era intensa y no podía evitar la sensación de que algo iba muy mal. Cuando el depósito estuvo lleno, no se movió para coger la boquilla. Tuve que hacerlo por él. «Que pases buena noche», le dije, tratando de poner fin a la interacción rápidamente. No respondió, volvió al coche y se marchó sin decir palabra. Volví a entrar y cerré la puerta tras de mí. El corazón me iba a 1000 por hora. Intenté calmarme concentrándome en mis tareas, pero la extraña sensación persistía. El viento del exterior parecía arreciar y las sombras del interior de la estación se oscurecían. No podía deshacerme de la imagen de los ojos sin vida del hombre. Pasaron las horas y el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Contaba los minutos que faltaban para que terminara mi turno. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. La estación quedó sumida en la oscuridad. El corazón me dio un vuelco. Cogí la linterna de debajo de la encimera y la encendí. El haz de luz atravesó la oscuridad, pero las sombras parecían acercarse más. Comprobé el disyuntor, pero todo parecía ir bien. El apagón debía de deberse a la tormenta que se avecinaba. Intenté llamar a Mike, pero mi teléfono no tenía cobertura. Estaba sola, en la oscuridad, con la única compañía de mi linterna. Mientras volvía al mostrador, oí un ruido fuera. Parecían pasos sobre la grava. Apunté la linterna hacia la puerta, pero no vi nada. El viento aullaba, haciendo que el sonido pareciera aún más amenazador. Me invadió una sensación de terror. No veía a nadie, pero sabía que no estaba sola. Decidí quedarme detrás del mostrador, donde me sentía un poco más segura. Pasaron minutos, que parecieron horas. Los pasos volvieron, esta vez más cerca. Me temblaban las manos mientras sostenía la linterna. Oí un leve golpeteo en la puerta de cristal. Lentamente, giré la luz hacia la puerta. De pie, con la cara pegada al cristal, estaba el hombre del coche. Tenía los ojos muy abiertos y la boca torcida en una sonrisa siniestra. El corazón me latía con fuerza. No se movió, se quedó ahí, mirándome. Retrocedí lentamente, esperando que se fuera. Pero no lo hizo. Empezó a golpear la puerta, cada vez más fuerte. Me sentí atrapado. No había salida. Las ventanas estaban cerradas y yo estaba demasiado asustado para salir corriendo.
Los golpes eran cada vez más fuertes y resonaban en la estación vacía. Mi mente se agitaba tratando de pensar qué hacer. De repente, las luces volvieron a encenderse. El hombre dejó de golpear y se quedó mirándome un momento más, antes de darse la vuelta y alejarse en la oscuridad. Aquella mañana no dormí. En cuanto terminó mi turno, cerré la comisaría y me fui a casa con las manos temblorosas. Al día siguiente le conté a Mike lo ocurrido y me prometió que lo investigaría. Pero el hombre nunca volvió. El recuerdo de sus ojos sin vida y su sonrisa siniestra aún me persigue. Trabajar hasta tarde en la gasolinera nunca volvió a ser lo mismo.